La presión también es otra propiedad importante de los fluidos, ¿no? Vemos ahí lo que les decía aquí con el compañero de que la presión se caracteriza es porque es un esfuerzo normal, si esta fuerza es fuerza normal, y el esfuerzo cortante es fuerza tangencial. ¿Listo? Ahí el descanso. Bueno, ahorita. Entonces, ahorita que termine estos 45 minutos, vamos a un descansito otra vez, ¿listo? Entonces, hay distintas presiones y cada una me representa algo diferente. Entonces, tenemos una presión absoluta, que es la presión real a la que se encuentra un fluido en una posición dada y se mide con relación al vacío absoluto. Entonces, yo aquí normalmente les dibujo también un diagrama, voy a hacérselos por aquí. ¿Dónde? Aquí. Este es mi cero absoluto. Es más o menos parecido a la idea que uno tiene de temperatura, ¿no? Aquí no lo llamamos tanto como cero, sino más bien como vacío, ¿no? Vacío absoluto. Bueno. Entonces, esa presión absoluta me dice que es la real y se mide con relación al vacío absoluto. Entonces, esa presión absoluta yo la voy a tomar de ahí hasta donde llegue esa presión, suponiendo que llega, no sé, hasta aquí. ¿Listo? Ahí ya voy a cerrar aquí esa. Listo. Entonces, aquí tengo mi presión. Ay, perdón. Mi presión absoluta. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es la siguiente? Me dice que la siguiente es la manométrica y esta indica la diferencia que hay entre la presión absoluta y la presión atmosférica local. Recordemos que nosotros, pues, en nuestra atmósfera, valga la redundancia, no es que estemos en un vacío, ¿sí? El vacío puede ser en el espacio, pero aquí en la Tierra ya hay cierta presión, ¿no? Esa podemos ponerla por lo menos aquí. Voy a quitar esta de aquí porque si no queda como si fuera esa. Esta es mi presión absoluta. Ahora, ¿qué pasa con la atmosférica? Fíjense que la atmosférica, aquí está mi atmósfera, esa línea punteada en medio representa la atmósfera. O sea que la presión que va desde el cero absoluto hasta la atmósfera será mi presión atmosférica, ¿no? O, bueno, la presión atmosférica. Y aquí me dice que la manométrica me indica la diferencia que existe entre la presión absoluta y la presión atmosférica local. ¿Qué quiere decir eso? Pues que si yo a la presión absoluta le resto la presión atmosférica local, voy a tener mi presión manométrica. ¿Qué sería? Esta de aquí. Por eso es que a veces también dicen que la presión manométrica se lee por encima de la presión atmosférica, ¿sí? Esta será mi presión manométrica. Ahora, ¿qué pasa? Fíjense que esto es asumiendo que la presión absoluta está por encima de la presión atmosférica, pero también podría presentarse otro caso en el que la presión absoluta esté por debajo, ¿no? Porque recordemos que la presión absoluta puede, pues es la referencia real y pues puede estar en cualquiera de las dos fases, ¿no? Por encima o por debajo de la atmosférica. Entonces, suponiendo que esté por debajo, bueno, por debajo tendría que no llegarle arriba, ¿no? Voy a dibujarle aquí. Suponiendo que la absoluta llegue hasta aquí.
presión absoluta. Listo. Entonces, ¿qué va a pasar aquí cuando yo tengo una diferencia entre la presión absoluta y la presión atmosférica, pero la absoluta se encuentra por debajo? Se va a generar una presión de vacío. Entonces aquí me dice, son las presiones por debajo de la presión atmosférica. Se miden con instrumentos de vacío que indican la diferencia entre la presión atmosférica y la absoluta. Entonces fíjense que aquí apareció esa presión de vacío. Entonces esta presión de vacío, yo normalmente le pongo la flecha hacia abajo para indicar que es una presión manométrica negativa, o si la van a expresar como de vacío, pues ahí ya lleva pues el signo positivo, pero simplemente se especifica ahí que es de vacío. ¿Listo? Entonces fíjense que aquí nosotros podríamos deducir las fórmulas. La presión manométrica, ¿qué será? Presión manométrica va a ser igual a ¿qué? Entonces fíjense que aquí la presión manométrica viene ¿de dónde? De la atmosférica a la absoluta, ¿no? O sea que yo lo que hice fue coger la presión absoluta y restarle la presión atmosférica. Normalmente estas presiones manométricas pues se leen con un manómetro, ¿no? Esa es fácil ahí de identificar. Y la presión atmosférica, normalmente, ¿con qué se lee? ¿Con qué leen ustedes las presiones atmosféricas? Atmósfera. No, pero ¿con qué instrumento? ¿Cómo se llama el instrumento? Es un barómetro. Barómetro. Ajá, con B alta. ¿Listo? Barómetro. Normalmente es el que se emplea para leer la presión atmosférica. La manométrica con un manómetro y la de vacío se lee ¿con qué? Esto es para la presión atmosférica. La de vacío se lee con un vacuómetro. ¿Cómo? Vacuómetro. Esto es la presión de vacío. Entonces, esta presión de vacío, así como yo identifiqué la anterior, también puedo identificar esta, ¿no? Entonces, esta presión será, aquí la mayor es la atmosférica, entonces será atmosférica menos absoluta. Ajá. Menos absoluta. Absoluta. ¿Listo? Bueno, creo que eso sería todo aquí. ¿He entendido esto de acá? Ah, bueno, aquí están las fórmulas. Yo aquí esforzándome y copiándole. Ahí están las fórmulas, ¿no? Presión manométrica absoluta menos atmosférica y presión de vacío atmosférica menos absoluta. Lo que sí haría falta sería como pues este diagrama. No sé si les quedé. Profe, qué pena. La presión de vacío es la presión atmosférica menos ¿la qué? La absoluta, mírenla aquí. Atmosférica menos absoluta. Y si no lo ve por ahí, pues puede verlo aquí por el dibujo. ¿Listo? Mire que tiene aquí la atmosférica y la de absoluta resulta que no alcanza a llegar a esa presión atmosférica. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay un vacío ahí, ¿no? Entonces, la diferencia entre esas dos será presión de vacío. ¿Listo? Ahí dice, bueno, las presiones absolutas, manométrica y vacío son cantidades positivas y están interrelacionadas por eso. Entonces, lo que les decía, la de vacío, cuando se expresa como vacío, lleva signo positivo. Porque, pues, a veces se dicen en algunos libros que es una presión manométrica negativa. Normalmente no se emplea mucho ese término, decir que es negativa.
sino que simplemente de 6 es de vacío. Entonces ya uno sabe que está por debajo de la atmosférica. ¿Listo? Bueno, resulta que esas presiones yo las puedo evaluar con respecto a la profundidad, ¿no? O a la, bueno, elevación o profundidad. Depende de hacia dónde lo mire uno, ¿no? Por lo general, cuando un líquido se encuentra en reposo, pues hay una variación de presiones debido al cambio de alturas. Bueno, quizás un líquido, pues un líquido también se puede ver, pero también por lo menos está presente en la atmósfera, ¿no? Uno, quizás ustedes han escuchado, bueno, o han visto y también sentido el fenómeno de la presión, por lo menos en una montaña, ¿no? Y aquí está el nivel del mar. Entonces, siempre aquí a nivel del mar, la presión es mayor y a medida que uno va subiendo, pues la presión desciende, ¿sí? Hay menos presión. Es lo mismo que pasa por lo menos en el caso de los líquidos, ¿no? Cuando uno desciende, aumenta la presión. ¿Listo? También es importante recordar esto porque voy a ponérselos en rojo. Cuando desciende, es positiva la presión. Y cuando uno asciende, es negativa la presión. Es importante que recuerden esto, por lo menos cuando veamos manómetros y todo eso, porque cuando estamos desplazándonos por un manómetro, haciendo los cálculos para un manómetro, para una columna de líquido que está dentro de un manómetro, si yo lo voy a hacer en dirección vertical hacia arriba, tengo que ir restando presiones. Y si lo hago en dirección vertical hacia abajo, tengo que ir sumando presiones. ¿Listo? Bueno, aquí me dice la presión en un fluido en reposo no cambia en la dirección horizontal. Ah, sí, eso es muy importante. No cambia en dirección horizontal, porque si usted está aquí en Cartagena, toda la gente de Cartagena está en la misma presión. En cambio, si usted está aquí en Pamplona, toda la gente de Pamplona está en la misma presión, ¿no? Solamente cambia si yo bajo o si yo subo. Si subo de Cartagena para Pamplona. ¿Listo? Me dice que la presión en un fluido aumenta con la profundidad. Bueno, lo que les decía. Entonces, fíjense que ahí que va a aparecer un cambio de presiones y ese cambio de presiones está dado aquí, bueno, esta es la misma letra que usábamos para peso específico, ¿sí? Es que normalmente yo pongo peso específico, es así. Pero bueno, podemos usarla así, no pasa nada. Peso específico. Y este delta de z, pues es esta variación de altura, ¿no? Normalmente yo también la pongo como h. Como h, o sea, esto por h. Ahí pueden usar la notación que ustedes quieran, ¿no? Cada libro usa distintas notaciones, pero el concepto es el mismo, ¿no? Peso específico, bueno, de hecho aquí me lo decían, peso específico por altura. Y esa altura es una distancia o carga de presión. Fíjense que el peso específico, ya habíamos visto esto, masa sobre volumen, ¿sí? Habíamos visto también que, yo les expliqué peso específico, no recuerdo. Sí, profesora. ¿Sí? Que es densidad por gravedad, ¿sí? Sí. Ok, listo. Entonces, esta también a veces uno la puede expresar como densidad por gravedad por altura, ¿no? Bueno, y ahí yo puedo jugar y expresar también esta densidad por gravedad como ¿qué era esto? Pues, bueno, eso es peso específico. Mentiras. A veces yo lo puedo expresar, a ver cómo era la cosa ahí, como densidad.
trabajo por, perdón, el peso por el volumen, que era masa por gramos, por la gravedad sobre el litro. Aquí lo explicó usted así de esa manera, Ah, profe. sí, la otra. Esta, peso sobre volumen, creo que es así. Por el peso, la masa va por, ajá, el peso sería entonces igual a la masa por la gravedad y el volumen, la longitud al cubo. Sí, bueno, aquí cuando veamos ejercicios, podemos hacerla, con la gravedad específica, es la otra, ya me acordé. Vamos a ver, porque esto es densidad de la sustancia, ¿no? Ya me acordé cuál es la otra, la que les quería explicar. Densidad de la sustancia es este, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? También, uy, ya se va a caer esto. También a veces yo puedo expresarla con la gravedad específica, la que es la S. ¿Se acuerdan? Que esa S es densidad de la sustancia sobre densidad del agua. Entonces, si yo despejo aquí esta densidad de la sustancia, también la puedo expresar como gravedad específica por densidad del agua. Y esto, bueno, por altura igual a delta P. Esa era la otra que estaba tratando yo de deducir. ¿Sí? Entonces, fíjense que yo puedo expresar el cambio de presiones a partir de peso específico, simplemente, o decir que ese peso específico es densidad de la sustancia por gravedad, o expresarlo en función de su gravedad específica, que va a ser densidad decir que la densidad de la sustancia es gravedad específica por densidad del agua. Y aquí otra vez multiplicando por la altura. Entonces, ahí les dejo las distintas variaciones de esa fórmula. Pues esas deberían deducirlas ustedes, pero yo normalmente se las doy, ¿no? Para que sepan de dónde va saliendo. Ya que quiero ver a ver si hay algo más de presiones aquí, porque yo aquí... sí. Ok. ¿Preguntas hasta ahí? De mi parte no. Bueno. Vamos a ver qué dice aquí esta otra lámina. Me dice la variación de la presión con la altura es despreciable para los gases. Sí. Bueno, ¿qué pasa aquí? ¿A qué se refiere esto? Esto se refiere normalmente a cuando trabajamos manómetros, pues porque son dispositivos pequeños, ¿no? Por lo menos nosotros vemos que el ejemplo que yo les ponía aquí de Pamplona y Cartagena, pues ya ahí empieza a haber una variación bastante representativa de la presión, pero porque estamos hablando de kilómetros de distancia, ¿no? Normalmente aquí no se trabajan distancias tan grandes, son manómetros o tanques, que tampoco es la variación muy grande. Entonces, para efectos de cálculo, nosotros cuando tenemos gases, vamos a considerar que esas variaciones de la presión son muy pocas, y pues se considera que el gas permanece a la misma presión, ¿no? Dice aquí, una consecuencia de que la presión de un fluido permanezca constante en la dirección horizontal consiste en que la presión aplicada a un fluido confinado aumenta la presión en toda la extensión de este en la misma cantidad. Sí, las presiones pues van a ser uniformes a lo largo de superficies horizontales. Entonces, por lo menos aquí sobre esta parte azul, yo aplicaré la misma presión sobre toda esa superficie, ¿no? Esto se conoce, bueno, como la ley de Pascal. Otras acotaciones que vamos a hacer ahí sobre presiones. Bueno,
bueno, la primera sería esa de que se omite el cálculo de la diferencia de presiones cuando tengo gases. La presión también va a ser constante a lo largo de superficies horizontales, siempre y cuando sea el mismo fluido, ¿listo? Entonces ahí hagan una anotación sobre eso, porque pues si el fluido cambia, voy a tener peso específico diferente, entonces ya la presión será distinta, ¿no? Entonces recordemos que ahí esa variación de la presión es peso específico por altura, pero este peso específico dependía de la densidad de la sustancia por la gravedad, ¿no? Decíamos que esto era, al final de cuentas, gravedad específica por densidad del agua. Entonces, fíjense que todo esto depende de la sustancia. Esto es una sustancia específica. Si cambió la sustancia, aunque esté sobre una superficie horizontal, va a tener otra presión, ¿no? Entonces, es constante siempre y cuando sea el mismo fluido. Ahora, si el sistema está aislado de la atmósfera, es recomendable trabajar con presiones manométricas, ¿no? Entonces, ahí por lo menos vamos a ver algunos casos en los que se tiene como un tanque y aquí hay un líquido, ¿no? Representa aquí esto como líquido, y aquí hay cierta presión. Entonces, pues, si recordamos, estas presiones que nosotros tenemos aquí van a estar, o sea, van a diferir de la presión atmosférica, ¿no? Porque ya lo aislé. Entonces puede ser superior a la presión atmosférica y estaríamos trabajando con presiones manométricas, o puede ser que ésta se encuentre por debajo de la presión atmosférica, estaríamos trabajando con una presión de vacío, ¿no? Entonces, normalmente cuando tenemos así sistemas cerrados se trabajan con presiones manométricas. ¿Qué se recomienda? Que en el caso este en el que no hay presión atmosférica, no se ponga presión atmosférica cero, sino que uno siempre lo expresa es como cero manométrico. ¿Sí? Cero manométrico. O de vacío. Pero normalmente es mejor cero manométrico, ¿sí? Para indicar que estoy justo parada en la línea de presión atmosférica, en el dibujito que hicimos. Si la presión manométrica es igual a cero, quiere decir que es igual a la presión atmosférica, ¿no? Mire, párense ahí y verán, hagan esa presión manométrica cero. Quedan parados justo sobre la línea de la mitad que representaba la atmósfera. ¿Qué otra cosa les puedo decir sobre esa? Por lo menos las manométricas, normalmente en el sistema inglés, a veces ustedes van a ver que algunos libros utilizan PSI G para referirse a presiones manométricas. Y PSI A para referirse a presiones absolutas. ¿Listo? Entonces, recordemos que PSI pues es libras sobre pulgada cuadrada. Entonces, algunos libros utilizan la A o la G para referirse si es manométrica o absoluta. En el sistema internacional simplemente se pone la abreviación MAN o ABS. ¿Listo? ¿Qué más sería? ¿Preguntas hasta aquí? Ok, entonces, pues aquí la siguiente lámina habla de lo que es el manómetro. Profe, una pregunta, en la imagen dice F2 igual o F2 menos. ¿Aquí? ¿En Sí. esta imagen? ¿Verdad? Igual. Igual a F1 sobre área 1 Por área 2. por área 2, sí. Menos área 2 sobre área 1 por F1. Igual a área 2
sobre área 1 por F1. Eso, sí, eso viene de deducir aquí las fórmulas, ¿no? Y sobre esta superficie horizontal, la presión 1 es igual a la presión 2, porque, bueno, aquí asumiendo que es el mismo fluido, ¿no? Y lo que hicieron fue descomponer esto en fuerza sobre área y así. Voy a explicarla del manómetro ahorita después del descanso, por ahí unos 20 minutos. Les envío el link, ¿listo? Listo, profe. Gracias. Listo, sí, señor. Bueno, profe.